El día de hoy, al fin, ya después de varios días de incertidumbre, en lo cual al final de cuentas no se sabía si el torneo iba a ser con 17, con 18, con 19 equipos, al final, después de esta incertidumbre que ha habido en estos últimos días, al fin ya podemos decir de que tenemos el fixture de la Liga 1 2025 con varios cambios y con muchas sorpresas. La inclusión de Binacional y Ayacucho, algo que ya habíamos hablado en el anterior video con, con Alonso Peña, quien puede revisar incluso nuestro video de entre hinchas. En el último video hablamos de este tema. El tema del cambio del inicio de la liga ya no va a ser la última semana de enero, justo con los primeros días de febrero, ahora va a empezar el 7 de febrero exactamente. El tema de algunos escenarios que se repiten tanto en el inicio como en el desenlace del torneo de apertura, entre otros. Hoy estoy acá con Alejandro Céspedes, en el cual vamos a analizar todo el fixture como tal, de Alianza, de la U, de Sporting Cristal y un poco también del contexto en general de esta Liga 1 2025. ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenas tardes. Hola Milovan, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Así es, había mucha incertidumbre por el arranque de la liga, por este tema de estos dos equipos que han ascendido en mesa y que además ya luego vamos a comentar si es que estos equipos podrían o no terminar la temporada. Hay un temita ahí, ya luego aquí lo vamos a profundizar. Tenemos también el tema de esto, la programación, ¿no? Por ejemplo, este fixture lo ve y me recuerda un poco al 2022, porque primero arrancan el tema del Cristal Alianza, al medio está el Clásico, y por el final está el U Cristal. ¿No? Me recuerda un poco a eso. Tiene como característica también que debe ser la edición del campeonato con más equipos de altura. Y ya vamos a ir viendo cuando hablemos de la distribución quién de repente tiene seguidas de altura o quiénes no. Y bueno, mucho más aquí en esta gran conversación, Milo. Sí, así es, Alejandro. A ver, para empezar, primero hay que nombrar primero los partidos más importantes en la apertura, ¿no? Y que justamente acá lo tenemos. Juega Sporting Cristal versus Alianza Lima en la fecha 4, el clásico del fútbol peruano, Alianza versus Universitario en la fecha 7 y la U versus Sporting Cristal en la fecha 14. Sporting Cristal siendo local en el partido contra Alianza, Alianza en el de Alejandro Villanueva siendo local contra la U y la U en el Monumental con su gente contra Sporting Cristal en la fecha 14 como tal. Pero más allá de estos partidos importantes que hay por ahí, primero vamos a revisar el fixture del bicampeón del fútbol peruano. Vamos a hablar de el fixture de Universitario de Deportes, quien la U, primeramente, para comenzar el debut, va a visitar a Comerciantes Unidos de visita, un escenario en el cual el año pasado la U ganó 2-0 y empezó bueno, a reconfirmar obviamente su liderato en el torneo clausura y sobre todo empezó a encaminarse más al bicampeonato. Después de ahí, obviamente, otro partido importante, como lo mencionaba antes, es el tema del clásico contra Alianza, está el tema de que en su momento también tiene que jugar contra Cristal de local y descansa para esto, descansa en la fecha 17, justamente en la antepenúltima fecha, y en la fecha 19 como tal, la U cierra ante Chancas, de local ante su gente. Un panorama similar y es igual que el del año pasado, en la apertura, en el cual la U ganó 4-0 y se coronó campeón de la apertura. Basado en este fixture, Alejandro, en el cual, por ejemplo, la U tiene salidas importantes, tiene salidas como, por ejemplo, en la fecha 3 tiene que ir a Piura a recibir a Grau, bueno, va a Matute con Alianza, ¿no? Va a jugar contra el Nacional en la altura, juega en Cusco dos veces contra Cusco y contra Deportivo Garcilaso, va a Cumaná en teoría contra Ayacucho, entre otros. ¿Cómo ves este panorama y este fixture del actual bicampeón nacional? Yo veo el fixture Milovan y por ejemplo me doy cuenta que entre la fecha 1, que es el entre comerciantes, y la fecha 7, que es el clásico, la U en realidad no tiene casi nada de visitas de altura. Salvo por ahí la del debut. Y analizando acá un poco, no, de ahí todo es llano, porque el debote con comerciantes en Cutervo, en Lima recibe, a ver, acá tengo a Cienciano, luego visita a Grau, recibe a Alianza Universidad, luego visita a Boys, luego recibe a Bancay y luego el Clásico. Entonces hasta ahí, tranquilo. O sea, que veo que la U tiene para aprovechar de la fecha 1 a la fecha 7, tranquilamente ahí podría ser unos 18, casi 21 puntos. Debería ganar todos sus partidos hasta allí, teniendo como asterisco el clásico, que cada clásico es distinto y diferente.
Pero de la fecha 8 en adelante ya empiezan los partidos complicados, porque primero recibe a Melgar, que es un rival que siempre cuesta aquí en Lima, de los de altura que siempre da la pelea. Luego tiene que visitar a Binacional en Juliaca, ¿no? Regresa a Binacional, y ojo que la U, cuando ha tenido que ir a Juliaca, no ha ganado nunca en su historia, hasta ahora. Es una plaza que le ha costado ganar desde que Binacional estuvo en Liga 1. Luego por ahí tenemos, bueno, recibe a UTC. Luego me parece que visita, acá lo tengo, a Cusco, ¿no? Otro equipo complicado, se ha armado muy bien Cusco, ojito con el cuadro dorado. Y respecto al descanso, Milovan, esto me recuerda un poco al 2023, porque primero descansa Alianza en la 16 y luego descansa la U en la 17. Es decir, que en la fecha de descanso, dependiendo del contexto, la U puede ver si con un partido más, en el hipotético que esté en pelea con Alianza, este lo supera o todavía sigue en palmo a palmo la pelea. No es un fixture malo, pero como te digo, creo que la U tiene que aprovechar el arranque, es decir, las 7 primeras fechas. Si la U deja de ir puntos en las 7 primeras fechas, ya de la 8 en adelante se le puede complicar. No, y no solamente eso, a mí me parece bastante favorable para el cuadro crema que cierra de local con su gente. En un supuesto desenlace del torneo de apertura en el cual la U para la última fecha siga peleando por el apertura, me parece bastante interesante que la U cierre el local con su gente. Algo que, por ejemplo, Alianza no lo hace, algo que, por ejemplo, Cristal sí lo hace, pero más allá de eso, creo yo que es importante siempre cerrar con tu gente en la apertura y sobre todo con un rival en el cual ya lo conoces y dentro del todo panorama, en un panorama favorable para la U, Chanca debería ser asequible para que puedan ganar ese partido. Pero no solo hay que mirar eso, hay que mirar también de que la U tiene también, por lo menos su cierre de temporada de la U es interesante. Porque, a ver, más allá de que en este cierre de temporada como tal, la U, y lo vamos a ir repasando, por lo menos de la fecha 13 en adelante, la U juega con Juan Pablo II de visita, juega de ahí con Cristal de local, con su gente, que no es un detalle menor. De ahí va Cumaná con Ayacucho. En la fecha 16 juega con ADT de local, que ADT siempre es un real complicado para la U, pero la U Correcto. el año pasado, por ejemplo, lo supo sacar adelante. En la 17 descansa, y en la 18 va a Cusco para Deportivo Garcilaso. Es un panorama, depende de cómo lo veas, porque tiene dos salidas de altura, tiene que jugar con Cristal de local, que yo creo que no es muy difícil que se vuelva a repetir el resultado del año pasado, en el cual le ganó 4-1, porque a ver, va a depender también de cómo llega Cristal. Pero yo no creo que le gane con tanta superioridad la U en el caso de que la U le vuelva a ganar, no creo que le gane con tanta superioridad y con tanta diferencia como el año pasado. La U no tiene un cierre de año tan positivo por estas dos visitas a altura por jugar con Cristal. Es interesante ese cierre de año. Para eso yo creo que la U va a tener que tener un gran colchón de puntos entre las fechas que tú mencionas que juega en el llano. Creo que la U tiene que aprovechar esa ventaja para que llegue a una recta final en la cual tranquilamente podría dejar puntos no solamente en la altura, sino también de local con Cristal. No solamente eso, Milón, estoy analizando otra cosa. La liga arranca 7 de febrero. Estaba recordando en qué años la liga arrancó en febrero, enteramente. Son 2 años. El 2023, recordarás tú, por el tema de la pelea de los derechos de televisión, arranca 4 de febrero, justamente con un cantolao, que gana la U 4-0. Y el otro es en el 2019, que me acuerdo que arranca quincena, un poco tarde, y me acuerdo que arranca con un Alianza Boys que gana Alianza 3-0. ¿A qué voy con esto? De la fecha 1 a la fecha 4, si respetan que cada partido se tiene que jugar los fines de semana y no adelantan fecha a mitad de semana, es casi todo febrero. Y de la fecha 5 a la fecha 8, o sea, incluyendo el clásico, debería jugarse en marzo. Tomando en cuenta que en marzo hay fecha FIFA, creía yo que la fecha 7 debería ser la última fecha de marzo, partido para marzo, porque de ahí hay una para de 1 o 2 semanas, dependiendo del nuevo entrenador, ¿no? Paras a la fecha de selección, y para la fecha 8 y 9, ya tanto Alianza y Cristal están con el ojo en la Libertadores. Entonces, por esos dos motivos, las 7 primeras fechas son clave para la U. Son clave para ganar, Sí. son clave para tomar en puntos, pero también, así como lo menciono, la fecha 13 y la fecha 17 debería jugarse entre abril y mayo. Y si es mayo, atención, y tomando en cuenta que, de acuerdo al nuevo fixture que desarrolla la Conmebol, la Libertadores se juega en fase de grupo, se juega entre abril y mayo. Mayo es un mes complicado para la U, porque imagínate, fuera de los dos partidos de la fecha 2 y 13, que son Alianza Sullana allá en Piura, y luego el Juan Pablo II U, que es en Trujillo, porque el cuadro Juan Pablo va a jugar en Trujillo, de la 14 a la 17,
dependiendo cómo le esté yendo la U en su grupo en Libertadores, también palmo a palmo con la liga. Y tienes a Cristal, acá en Lima, luego visita a Ayacucho, habrá que ver cómo compone Ayacucho su equipo, si es un equipo que va a pelear, o dado que ha sido incluido de último momento, es un equipo que está casi al nivel de Unión Comercio, habrá que ver, pero no deja de ser importante por la altura, y luego está ADT, un rival que siempre ha complicado, que por ejemplo ya van 2 torneos seguidos que Alianza prácticamente lo hizo tropezar en el torneo, a Cristal en su momento también, con un 0-0, entonces ojo con ese cuadro, y luego tiene que ir, y luego el descanso, como te dije, ¿no? Dependiendo cómo vaya su competidor directo, suponemos todos Alianza Lima, si está el tema de que, como el 2023, ¿no? Que la U con un partido más no le alcanzaba a Alianza, por una fecha fue el solo el líder y de ahí, bueno, Alianza recuperó el liderato y salió campeón. Entonces, ojo con esos detalles también. No, además que es un... A ver, tú mismo le hablabas de esta competición de la Copa Libertadores que es tan importante para los equipos peruanos, pero que a la vez muchos hablaban de que la U no, de que no solamente la U, sino que Alianza en su momento, Cristal, entre otros, no tenían plantel para competir la Copa. Yo creo que este plantel en la U tiene plantel para poder tener un equipo para Liga 1 y un equipo para Copa. Para que si en algún momento tiene que reservar algunos jugadores los hace y para que en Copa poner a los que verdaderamente van a sacar diferencia y sobre todo los que van a poder sacar buenos resultados, no tanto de hacerse fuerte local y sacar puntos de visita. Yo creo que para eso incluso la U, con los amistosos que tiene previamente, por ejemplo, hoy juega con Junior, el sábado juega con Once Caldas, bueno, de ahí la noche creo que juega con Panamá, que si bien Panamá no es una selección fuerte, pero creo yo que al ser una selección que juega con un club que no es usual que jueguen así, me parece que es interesante lo que pasa, y después el amistoso con el Inter de Miami que ya es tan conocido en estos últimos días, ¿no? Así que yo creo que la U, con este doble plantel que tiene y sobre todo con las amistosas que viene teniendo, va a ser muy, muy importante la preparación que va a tener para disputar ambas competiciones. Ah, y sin contar la Copa de la Liga, que es otro torneo, ¿no? Ojo detalle con la Copa de la Liga, Milo, perdóname que te interrumpa, la información extraoficial que hay es que no parece que va a haber este año la Copa de la Liga, por un tema de pagos de 11.90. La Copa de la Liga se pospondría para el 2026, de momento, de manera preliminar. No está 100% confirmado, pero ahí es casi un Vox Populi que este año no habrá Copa de Liga. Claro, yo lo mencionaba porque en teoría se había mencionado y se tenía previsualizado que la Copa de la Liga se dispute este año, pero al no haber todavía un anuncio oficial, lo sigo contando como si se fuera a disputar este año, ¿no? Definitivamente. Y acá no hay un detalle menor, ¿no? El clásico que se juega en la fecha 7. En teoría, si estamos hablando de que el torneo empieza el 7, el clásico tendría que ser la tercera semana de marzo, o sea, casi el sábado 22 o domingo 23. ¿Qué tan positivo es para la U y también para Yayi pasando Alianza, para U y para Alianza, que se dispute un clásico casi a finales de marzo y ya con el torneo empezado y a casi estando en la mitad del torneo? Yo creo que para ambos es ventajoso porque tanto en el caso de Bustos, que quiere modificar el sistema, entiendo que quiere pasar de 3-5-2 a 4-3-3, y en el caso de Gorosito, que es su primera experiencia en el fútbol peruano y digamos va a tener la posibilidad de previa al clásico ir tanteando cómo son los otros equipos, ver de reojo el avance de la U, les permite llegarlos con las armas completas, entre comillas, ¿no? Al menos a nivel previo uno dice, la U va a tener tiempo para ensayar si quiere hacer cambio, modificación en su 11, el sistema, todo ello, y por el lado de Alianza, acoplarse bien a la idea de Gorosito. O sea, llegan dos equipos que ya saben cómo jugar, a qué juegan y cómo se juega. Quizás el detalle para este clásico, y eso me hace recordar, no sé si te acuerdas, el clásico que gana la U, mejor dicho, el clásico que gana Alianza en el estadio de la U allá en 2017, el 2-1 que arranca con penal del Pana Tejada, y luego Alianza lo remonta con goles de Cachito y de Rinaldo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué problema hubo en ese clásico? Que en la fecha, en ese sábado 3 de junio, me acuerdo, Perú iba a jugar dos amistosos, uno en Trujillo con Paraguay, que lo gana con gol de Paolo, y el otro en Arequipa, que lo gana 3-1 contra Jamaica. Pero ¿qué hicieron? Para ese partido, los dos jugaron sin seleccionados. ¿Y qué pasó? La U tenía más seleccionados en la selección que Alianza, que solo tenía Araujo. Y obviamente quien sintió la merma de esta programación fue la U, que lo perdió. Entonces, hipotéticamente, uno creería que para la fecha 7, o tanto los dos juegan con todos sus seleccionados, ¿no? Tomando en cuenta que creo que para esta era Fossati y Reynoso,
Los dos han tenido casi la misma cantidad. Es verdad, un poco más la U que Alianza, pero no ha sido la diferencia brutal como para Rusia, que me acuerdo que la U era hasta 5 y en Alianza Araujo y algunas veces Butrón, ¿no? Entonces, ese es el detalle. O si van a jugar sin seleccionados y habrá que ver, y eso ya pasa en los últimos años, cómo reaccionarán los directivos, ¿no? Por su lado Ferrari y por el otro lado Navarro y compañía, ¿no? Tal cual, Pero en tal principio cual. es beneficioso, ¿no? Creo yo. Beneficioso para el torneo. No, Llegan parejos. y, y yo creo que es, en teoría, por lo menos en teoría digo, porque, a ver, falta obviamente que inicie el campeonato y que la pelota se ruede en el torneo de apertura, pero creo que es un poco más beneficioso para Alianza. Porque, a ver, hay que recordar, y ahora sí pasando al cuadro íntimo, al cuadro de la victoria, que Alianza como tal, en unos días, en cuestión de días, juega los dos partidos por la primera fase de la Copa Libertadores ante el Nacional de Paraguay, sin contar que ya jugó en la tarde de Blanqueazul, que ganó 2-0 Emelec, sin contar obviamente los amistosos previos que va a tener Alianza como tal, ¿no? Primero ante Vélez a puerta cerrada, después ante Rosario Central, ¿no? Y después va a jugar con Deportivo Morón, y después ya en teoría tiene, salvo otro amistoso confirmado, ya después de ahí va a jugar, no, ya me acordé, y después de ahí juega con LDU en la Noche Blanca, en la cual van a homenajear a Hernán Barco y a Pablo Guerrero, y de ahí ya van a jugar la Copa Libertad, la primera fase de la Copa Libertadores, esos partidos de ida y vuelta, ¿no? Creo que para Alianza, por esta seguidilla de partidos que va a haber, más de amistosos hablo de la Copa Libertadores, porque en caso de que pase a segunda fase de Copa, Alianza los va a tener ahí nomás, si no me equivoco, entre febrero y marzo juegan la segunda fase, partidos de ida y vuelta, y ahí ya Correcto. coincide con la Liga 1. Así que va a tener una seguidilla de partidos en los cuales quizás Alianza no está tan asentado o que quizás por ahí puede haber alguna racha de partidos en las cuales pueda perder y eso puede mermar en la confianza del equipo. Y creo yo que para Alianza es beneficioso que dentro del todo el clásico no sea entre un partido de Copa. No hubiera sido quizás mal para Alianza que hubiera sido, no sé, que juegue con, no sé, estoy poniendo un ejemplo, ¿no? En caso que pasa fase 2 o fase 1, Nacional, clásico y el partido de vuelta con Nacional. O Boca, el partido con la U en el clásico y Boca, ¿no? En el caso que pase a fase 2, ojo. Así que creo que es beneficioso para Alianza. Pero a ver, repasando el tema del fixture de Alianza ahora, Alejandro, hay que recordar que Alianza tiene un fixture que en la primera fecha se encuentra con un rival que creo yo que va a salir con set de revancha. Juega con Sí, Cusco de tal cual. local. Con Cusco de local. O sea, justo es curioso, ¿no? El último partido de Alianza fue con Cusco de local, con un plantel completamente distinto, y el nuevo Alianza de Gorosito va a ser con el mismo rival que te sacó la posibilidad de que pasaras a semifinales de la Liga 1 del año pasado, ¿no? Tal cual. Después de ahí, obviamente, como lo habíamos mencionado, Alianza juega con Cristal de visita, seguramente en el Nacional, juega con la U de local, ya lo habíamos mencionado, y de otros partidos importantes, por ejemplo, hablando netamente ya de partidos de altura, en la fecha 6, Alianza juega con ADT en Tarma, después de la fecha 8 tiene que ir a Cusco con Garcilaso, de ahí va a visitar a Conversantes, otro partido de altura, con Grau que siempre se le complica también de visita, y de ahí es interesante que en Alianza, más allá de que les canse la fecha de 6, una fecha antes que el compadre, en la 17, en la antepenúltima, Alianza tiene que ir a jugar a Arequipa contra Melgar, un partido bien importante si es que Alianza quiere salir campeón, es ganarle a Melgar, que creo yo que es una deuda pendiente que tiene Alianza. Habría que ver Sí. hace cuánto Alianza no le gana a Melgar de visita en Liga 1. Habría que revisar. Ahorita, sacando estadísticas, no recuerdo cuándo fue la última vez que Alianza le ganó a Melgar de 2019 visita. puede ser el 3-2 que lo remontan con Bengoechea y me parece que el último gol lo anota Quevedo. Así es, Porque de ahí exactamente, es, en el porque mira, clausura. en el 2022, ese Melgar que volaba en Sudamericana, Alianza cae por 1-0. En el 2023, igual, cayó 2-1 y el año pasado cae 1-0. Entonces, desde que se ha vuelto de la pandemia y la descentralización, Alianza no ha ganado hasta ahora en Arequipa. Claro, es verdad, ese es un buen punto que da. Del 2019 Alianza no le gana a Melgar en Arequipa. Ya van a ser 6 años. Sí. Bueno, son 5 ahorita, contando 6 es que este año no le gana a Melgar en Arequipa, ¿no? Que no puede ganarle al cuadro arequipeño de visita. Y después cierra con UTC de visita. A ver, Alejandro, esto es mi opinión y quiero debatirlo.
Yo creo que del cierre, haciendo un símil con la U, desde la fecha 13 a la fecha 19, creo yo que Alianza tiene un panorama mucho más accesible que la U y posteriormente con Cristal, que ya vamos a hablar de Cristal definitivamente, pero creo que es de los equipos, de los tres equipos de Lima, Ujú. bueno, sin contar a Boys, creo que tiene el panorama mucho más accesible. De local en la fecha 13 con Alianza Universidad, en la fecha 14 visita con Boys, en la fecha 15 con Huancayo local, en la 16 descansa, salvo el partido con Melgar, que sí es importante, que va a Arequipa, en la 18 que juega con Binacional de local, y en la fecha 19 con UTC, que últimamente Alianza le ha estado ganando UTC de visita sin ningún problema, ¿no? Creo yo que Sí, Alianza tiene el panorama más accesible de tanto la U como de Cristal, ¿no? mira, te voy a contar esto. La llave 2, que es a la que pertenece Alianza de esta fase previa, se juega así. La fase 1 del 5 al 12 de febrero, la fase 2 del 19 al 26 y la última entre la 5 y la 12. Entonces, a mí, yo analizando este dato y viendo el fixture, coincido contigo. Creo que Alianza tiene un cierre más amable con respecto a la U, que tiene un arranque más amable. Pero si yo tuviera que determinar un punto complicado para Alianza sería de la fecha 4 hasta la fecha 8. Porque miren, la 4 recibes a Cristal. Es verdad, la 5 es Ayacucho, que vendría a ser la más tranquila. En la 6 tienes que visitar a ADT, que es complicado para Alianza. No le ha ganado, le ha empatado y en el peor de los casos ha perdido. En la 7 el clásico y en la 8 los Drones tienen que ir a visitar, acá está, a Deportivo Garcilaso, que creo que se están reforzando bien los gatos del Cusco, ¿eh? Van bien allí. Luego en la 9 ya las aguas se calman un poco, me parece que le toca el cuadro de los Chancas, ahí está. Y en la fecha número 10 le toca Comerciantes Unidos, que es un rival más amable para Alianza con respecto a los anteriores mencionados. Entonces, entre esa fecha 4 y esa fecha 7, me parece que podría, no digo del todo sí, coincidir ligeramente con el partido de Boca, me parece, con el partido de Boca. Entonces, evidentemente, si Alianza le gana a Nacional la llave, siendo ese el hipotético caso, me parece que ahí Alianza va a tener un poco de complicaciones. Igual las tres primeras fechas son claves, debería ir sumar 9 puntos de base, y de la 13 al final, será el partido con Melgar, que es un paréntesis, igual debería ganarlo ahí casi todo. Y quizás el reto de Alianza está de la fecha 4 a la fecha 8, ¿no? Descontando a Ayacucho, que de ahí está complicado. Cristal, Arete, el Clásico y Garcilaso por lo que es altura en Cusco. Y tú recordarás, Milovan, que el año pasado, solo por un cuasi error al final, Garcilaso estuvo a nada de empatarle a Alianza. Si es que no era ganarle también, si estaban mejor armados. Claro, es verdad. Ahorita que me comentas que la fase 2 se juega del 19 al 26, justo va a coincidir en teoría entre la fecha 3 y la fecha 4. Un Correcto. partido que no hay que desmerecerlo porque si Alianza pasara a fase 2, jugaría con Boca. Y si Alianza queda eliminado con Boca, el siguiente partido de esta, en teoría, estamos suponiendo, no estamos Uh afirmando, -huh. pero en teoría, eliminación con Boca, el siguiente partido sería Cristal. O sea, Cristal puede Puede ser. agarrar a un Sí. Alianza mermado por la eliminación. Bueno, puede ser una eliminación con honor, que puede ser por la mínima, como puede ser una eliminación como una catástrofe. Y Así eso es. ya es otro partido. Y ahí obviamente Cristal puede sacar ventaja por lo menos en lo moral para jugar contra Alianza, ¿no? Una Alianza que a la larga no sé qué tanto le convenga jugar con Cristal después, en teoría, bueno, los partidos se juegan, ¿no? Pero en teoría, después de haber, si es que pasa fase 2, jugar con Boca, ¿no? No sé qué tanto le convendría, ¿no? Sí, tal cual. Es un poco complicado el panorama para el cuadro blanquiazul, ¿no? Tener entre el partido de Boca y Cristal y tomar en cuenta que los cerveceros también, a diferencia de lo de la Alianza y la U, que por ahí ellos han estado, bueno, los compadres han estado cambiando planteles, ¿no? Quizás la U más incorporaciones que cambios, Alianza sí ha hecho cambios más drásticos, Cristal ha sido más conservador, ha hecho literalmente un fichaje que es el Chico Sosa, y de ahí mantiene la base del año pasado, si es que no, con una base un poco más antigua ya que veía del par del 23 y del 22. Así es, así es. Y Alianza que también ha hecho fichajes como importantes, como, ha Sí. renovado prácticamente la columna vertebral de su plantel. Está, bueno, salvo obviamente el caso de los defensas, Zambrano, Noriega, Garcés, bueno, Barcos, que este es su último año, Paolo, que tiene Igual. contrato, entre otros. De ahí, el arquero Vizcarra, al arquero Bolivia creo que es un buen refuerzo. El tema de Cepelini, que habrá que verlo, pero en teoría también es un buen refuerzo en comparación con Farioli. Ahí creo que hay una diferencia abismal. Cantero, que viene de la Liga Argentina. Está el tema de Di Castillo, que en la tarde de Blanca Azul creo que fue interesante lo que hizo. Creo que tiene un gran pique y tiene gran velocidad. Faltará de verlo cómo es de cara al gol.
pero en teoría por los highlights que se ve antes, se ve que también tiene buena efectividad. El lateral Guillermo Enrique, que me parece que fue de lo mejorcito de Alianza en la tarde blanca-azul, y ahí me estoy olvidando alguno. Bueno, la bandera que entró bien, No, creo que el la regreso. bandera es uno con Melgar y otro con Alianza, definitivamente. Creo que cuando se pone la bandera de la Alianza, cambia totalmente su nivel. En Melgar no se lo veía con tanta regularidad como en general en su momento con Alianza o en su momento con la U, y creo yo que por lo menos en ese primer partido, la bandera ha dejado sensaciones buenas, ¿no? Así que habrá que verlo Alianza en todo lo que viene por acá. Pero bueno, ahora pasemos al cuadro de la Florida, al cuadro de Sí, Sporting quizás. Cristal, ¿no? A ver, un Cristal que el fixture que le ha tocado es el siguiente. Yo creo yo que es el equipo que de los tres que hemos nombrado que tiene el peor debut, porque juega con Alianza Universidad de visita. Ya. Complicado debut para el cuadro de Farré, ¿no? Y después de ahí, como lo mencionaba, bueno, juega con Alianza local. Otro partido importante, mira, es importante, ¿no? La fecha 4 juega con Alianza de local, pero de ahí tiene que ir a Arequipa, jugar con Melgar. Son dos partidos importantes para Cristal, que si puede hacer que si hace 0 puntos o 1 punto en ambos partidos, se le puede complicar en la apertura. Tal Después de cual. ahí, tiene visitas a Cajamarca, con UTC en la fecha 7. Después de ahí, descansa en la fecha 11. Y de la fecha 13, de la fecha 12, vamos a contar la fecha 12 en adelante, vamos a ver el fixture de Cristal, que para mí depende de cómo lo veas el panorama. Porque, a ver, en la fecha 12 Cristal tiene que ir a Cumaná, al estadio de Cumaná a jugar con Ayacucho. En la 13 recibe a ADT, que ADT siempre le está haciendo buenos partidos a Cristal de visita. Bueno, en general los tres. De ahí tiene que ir al Monumental, en el cual a Cristal se le está complicando mucho ir al Monumental en los últimos años. Después con Garcilaso de local. Después tiene que ir a Nahuaylas a jugar con Chancas de visita. Después juega de local con Conversión de Sonidos. Va a Cusco a jugar con Cienciano. Y en la fecha 19 se encuentra con un rival que en su momento ya le amargó una posible definición del título. Cierra con Atlético Grau de local. Así es. ¿Cómo ves este panorama, Alejandro? Sobre todo de Cristal, teniendo en cuenta su desenlace en la apertura. Yo creo que Cristal tiene un fixture curioso, distinto a Alianza y la U. Quizás la similitud con Alianza es que por ahí su fase o su punto relativamente complicado está en la 4 y 5. Primero Alianza y luego Melgar. Melgar es complicado para Cristal, lo es una realidad. Luego, después de su descanso, me comentabas tú, creo, Cristal recibe, me parece, a ADT y luego visita la U. Otros dos fechas seguidas complicadas, pero de ahí me parece que tiene un físico relativamente manejable. Ahora, claro, manejable en la medida de también cómo vaya en su fase de grupo en Libertadores. Habrá que ver qué grupo le toca a Cristal. Habrá que ver también, otro tema no menor, si Farré ya puede ganar en la altura. O sea, ahorita nomás acaba de perder 2-0. Bueno, se jugaron dos partidos, ambos los perdió por 1-0, ¿no? Pero perdió con Cusco FC en Oropesa. Entonces, vamos a ver. Farré, el único rival que ha podido vencer en la altura ha sido Huancayo. De ahí todos los demás perdió. Quizá la derrota más escandalosa, entre comillas, podría ser la de AET, que fue 3-1, ¿no? Y además donde Duarte se borró prácticamente. Entonces, habría que verlo ahí. Ahora, tú decías, debut complicado, no lo sé. Porque más allá, y con el respeto que me merece Alianza Universidad, no sé hasta qué punto tan mal es arrancar con el club recién ascendido. O qué tan complicado en todo caso. Yo lo pondría en intermedio, interrogante, ¿no? Y habría que ver. Tomando en cuenta además que Huánuco no es una altura muy complicada. Estás casi bordeando los 2000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, no es ni mucha altura, pero tampoco es poca. Está en el intermedio. Quizás sí la hora en todo caso, porque Huánuco es un clima caluroso y hay lluvia. Así que quizás esas variantes podrían influir en la complicación. Y habrá que ver si en el cierre que cierra con Grau, si cierra ante el Grau de Comiso o ante el Grau de un interino, dependiendo cómo le vaya a Comiso en la Copa Sudamericana con Grau. Habrá que ver si la directiva de Grau, independientemente que a Grau lo eliminen o no, en la Sudamericana, le sirve ratificarle la confianza a un entrenador que está potenciando un equipo de provincia que juega en una cancha que es peor que un parque abandonado, o si son resultadistas y al primer tropiezo le dicen muchas gracias. Habrá que ver. Habrá que ver, Alejandro, y no solamente eso, hay un detalle que no es menor,
que ahorita están sacando cálculos y a Cristal justamente le va a tocar la Copa Libertadores en los 6 partidos en el desenlace o sea, desde la fecha 10 y 11 en adelante. O sea, los partidos más complicados, que es la visita con Ayacucho, después el partido con la U de local, el partido ante el local, el partido con la U de visita, perdón, el partido que tiene que ir a Andahuaylas con Chancas, que tiene que ir a Cusco con Cienciano, esos partidos de altura y el partido con la U va a coincidir con los 6 partidos de Copa. Sí, va a coincidir. Vamos a ver qué planea Farré para ese panorama. Si va a hacer que juegue el mismo 11, rotará en algo, porque a ver, Cristal es el que menos refuerzos ha tenido en comparación de los 3 grandes, pero es el que para mí ha mantenido la columna vertebral en general. Ha mantenido a Casonati, a todos sus extranjeros prácticamente, a Casonati, sí, a Pasquini, a Cauterucho, a Santiago González, claro, ha mantenido a todos, ha mantenido Suma Sosa, no, claro, al ecuatoriano Sosa, Yotun, que ya se está recuperando, ¿no? Entre otros, ¿no? Creo que dentro de todo Cristal, por lo menos Farré, no vio la necesidad de cambiar, sino más bien de fortalecer el grupo y por ahí hacer un par de variantes para de ahí estar a punto con lo que es la Liga 1 y la Copa Libertadores, ¿no? Me parece Milovan, no sé si coincides conmigo, creo que es un riesgo igual. El tema es que yo siento que en Cristal, sobre todo viene un poco el medio campo, que además llega también de refuerzo Catriel Cabellos, o por el momento llegaría, porque aún no lo han oficializado, pero por ejemplo jugué el fin de semana esos partidos con Cusco FC que comentaba. Yo siento que le están prendiendo muchas velitas al regreso de Yotun. Y yo no dudo de la calidad de jugador que es Yoshimar Yotun, pero no es lo mismo regresar de una para con 20 y pico años a con 30 y pico. Habrá que ver si vuelve el Yotun que todos conocemos o con qué diferencias vuelve. Porque es una para, corrígeme Milán, casi un año, si no estoy errado. Es casi un año. Y es una lesión un poco fuerte. Entonces hay que ver cómo vuelve y cuándo vuelve. Si va a arrancar ahora en las tardes católicas, como la ha denominado Cristal, o vuelve en el arranque del campeonato, vuelve en marzo. No, habrá que ver cuándo vuelve Yoshimar y cómo vuelve Yoshimar. Si Yoshimar vuelve como si nada hubiera pasado, es decir, manteniendo la calidad futbolística, sus rendimientos, las métricas, me parece que Cristal ahí tiene el, entre comillas, el refuerzo el 2025, que vendría a ser todo un regreso, ¿no? Y dependiendo de la idea de Farré, puede salir muy bien. O como también puede pasar que regrese un Yotun con algunas diferencias, con un equipo que está yendo más o menos, y más que sumar, podría todo terminándose complicándose, sumándole más la que ya se le viene la Libertadores a Cristal por esas fechas, ¿no? A partir de la fecha 9-10. Así es, y no solamente eso, tú mismo lo has dicho, habrá que ver cómo regresa Yotun, porque si no hay Yotun, la pregunta es quién es el creador de Cristal. A ver, mucha gente se espera en Catriel Cabellos, pero Catriel Cabellos, si ya lo hemos visto de Alianza, tiene picos altos y picos bajos. Es un futbolista que, por ahora, en lo que se ha visto el año pasado, habrá que ver si este año cambia, pero que no tiene una constancia de por sí, ¿no? Hay momentos en los cuales Catriel, y que lo hemos visto en Alianza, que juega muy bien, que tiene, incluso en su momento, cuando estaba en su mejor momento de Alianza, había gente que lo llamaba para la selección peruana, porque al final no fue. Pero después hay momentos en los cuales Catriel, incluso hasta en su momento, perdió la titularidad con Alianza, pese a que dentro del todo Catriel venía a ser titular. Habrá que ver si ahora Catriel va a ser titular en Cristal. Incluso habrá que ver también cómo están el nivel de Cristal, no solamente en el medio campo, sino también en el ataque y en la defensa, porque hay que ver que el año pasado eran muy dependientes a Cauterucho y a Santiago González, que este año sí, pero también hay que recordar que ese Cristal del año pasado también en defensa no era tan sólido. Habrá que ver si este año, quizás con algunos trabajos que ha hecho Farré, que ahora ha tenido pretemporada, el año pasado no la tuvo, porque arrancó Derson Moreira, Farré entró ya para el clausura. Habrá que ver si ahora con la pretemporada dispuesta, Farré puede trabajar en defensa y a corregir esa defensa que definitivamente en Cristal no tenían esa defensa sólida que los pudo haber, que creo yo que si los hubieran tenido de un inicio, pudieron haber llegado mucho más lejos en la Liga 1, ¿no? Sí. Mira, para ir concluyendo, hay un tema que yo no puedo dejar pasar.
La pregunta que muchos se hacen, ¿por qué recién estamos haciendo este video? ¿Y por qué recién se está haciendo el sorteo? Es la inclusión de Binacional y Ayacucho, y aquí quería comentar algo que no es un dato menor. Han sido incluidos porque finalmente hubo un fallo de la justicia nacional que no ha variado un resultado deportivo. Lo que ha hecho este fallo es ratificar decisiones de la comisión de licencias que la federación aún no le daba las ganas de aplicar. Ergo, por haber ido a la justicia nacional y habiendo ellos firmado un compromiso que deben respetar las decisiones de entidades deportivas y no ir a la justicia nacional, la federación va a ir a denunciarlos a FIFA. ¿Qué pasa, Milovan, si la FIFA falla a favor de la Federación Peruana de Fútbol? Con todos los cuestionamientos que tenemos, pero puede pasar. Que entonces Binacional y Ayacucho pasarían automáticamente a ser descendidos. Pasan a ser descendidos automáticamente. Sale el fallo y la pregunta es, ¿y qué pasa con el resto de partidos? ¿Qué pasa, por ejemplo, Milovan, si Ayacucho desciende en la fecha 8? ¿Contra quién le toca en la fecha 9? Contra la U. La U podría ganar ese partido por walkover 3-0. Pero ¿qué pasa si no descienden en la fecha 9 o para la fecha 8 y la descienden en la 17? ¿Y quién le toca en la siguiente fecha? A Binacional, por ejemplo, Alianza Lima. Y Alianza podría ganar ese partido por walkover 3-0. Pero ¿a qué voy yo? Dependiendo cuando salga el resultado, puede distorsionar la competencia del torneo. Porque bien sabemos que ganes o pierdas, la diferencia de goles ha sido muy determinante, al menos en la última temporada de la Liga 1. Y esto, la verdad, me parece muy, pero cuanto menos contraproducente contra el torneo. Y no quiero quitar de esta polémica, por ejemplo, a Cristal también, ¿no? Que, por ejemplo, con Binacional le toca en la fecha 6 y en la 12 con Ayacucho. ¿Qué pasa si, por ejemplo, que en la fecha 12 que es Ayacucho y hay Copa Libertadores, justo lo descienden a Ayacucho y a Cristal tiene un rival más complicado y tiene más tiempo a descansar y prepararse? Y mientras tanto la 1, ¿no? Que es, digamos, los dos que están en libertad. Entonces ya hay una distorsión de la competencia. Entonces es un tema no menos importante que lo quería acotar Milo y que la verdad esperemos que los fallos salgan o arrancando un torneo o concluyendo el otro. Entiéndase, o antes de que arranque la apertura o antes que arranque el clausura. No, Porque si y no, acá hay se va a algo que no he distorsionar. mencionado. Acá hay Dime. algo que no he mencionado. ¿Qué pasa si, por ejemplo, estamos poniendo un ejemplo, si no me equivoco, hay un equipo, no me acuerdo quién ahorita, había mencionado que va a jugar con Ayacucho en las últimas fechas, en el desenlace. En el desenlace le toca a Ayacucho con la U fecha 15. Ya, ahí está, vamos a poner ese ejemplo. Juega Ayacucho con la U fecha 15 del torneo. Ayacucho gana Ayacucho 1-0 con la U. Y quizás por esa victoria, la U no llega a campeonar en la apertura y campeón de Alianza, por ejemplo. O campeón de Cristal, campeón cualquiera, en verdad. Exacto. ¿Qué pasa si no sé, a las 2 semanas de haber campeonado, no sé, Alianza en la apertura, sale el fallo y dice que Ayacucho y Binacional están prohibidos y tienen que ser inhabilitados de jugar Liga 1? ¿Cómo haces con el walkover? El walkover obviamente le tienes que dar a la U. ¿Qué haces? ¿La U va a ser ahora el campeón de la apertura después de 2 semanas? ¿Qué va a hacer con Alianza que ya recibió la Copa y claro. ya terminó la apertura? ¿Cómo va a hacer con ese tema? O sea, Mira, por eso, tío, es una chanfainita lo que está sucediendo. sí, mira, y no quiero desmeditar tu ejemplo, no estoy seguro si los walkovers serían retroactivos, es decir, desde que arrancó el campeonato hasta lo que jugó y posteriormente lo que siga, pero ya de por sí hay una distorsión, porque tu variante me parece válida, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si sale el fallo? O sea, los partidos anteriores se anulan, o se mantiene el resultado, ¿no? Los partidos, obviamente, que devienen van a ser, obviamente, todos perdidos 3-0, pero ya de por sí ya se distorsionó el torneo, porque entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si Ayacucho lo descienden? O sea, juega con la U, gana Ayacucho y en la siguiente fecha lo desciendes. Y campeona Cristal Alianza. O sea, perjudicaste a la U, ¿no? Entre comillas, ¿no? Claro. O voy a poner el otro caso, por ejemplo. Alianza juega con Ayacucho en la fecha 5 y lo descienden a Ayacucho en la fecha 14. La U se salva de jugar con Ayacucho, de visitar Ayacucho, y gana ahí 3-0 por World Cup. O sea, se perjudica a Alianza y se benefició la U. Entonces, se malinterpreta inclusive para estas polémicas que ha habido de que no, que Lozano está con la U, no, que al final Lozano es más grande que comer mazamorra morada y todas esas tonterías. O sea, se distorsiona el campeonato totalmente. Porque obviamente no hay un tema claro. Yo creo que vería que lo prudente, Milovan, lo mencioné al inicio de tocar este tema brevemente, es o que el fallo salga antes de la apertura o antes del inicio del clausura. Porque en cualquier caso ya no hay ya la distorsión varía. Ya con un torneo concluido, ¿no? En este caso la apertura, ya para el clausura ya no debería haber esta polémica dependiendo de los fallos de la FIFA. Y habrá que ver qué define la FIFA, porque el doctor Julio García, que es el abogado de Ayacucho, lo comentaba, ¿no? Ayacucho, y por ende también Binacional, no ha ido a la justicia
a modificar un resultado deportivo. Lo que ellos han ido es a decir, ¿saben qué? Yo tengo una resolución de licencias que en teoría me favorece y le estoy pidiendo hace rato a la federación que lo cumpla y no lo cumple. Por favor, hágales decir que lo cumple. Y lo que ha hecho la justicia nacional es eso. ¿Sabe qué, señor federación? Esta es una medida cautelar de momento. Usted tiene que cumplir con estas fallas de, de sus propias entidades internas. Cumples. O sea, tampoco es que ambos han ido a la justicia a modificar resultados de un partido de fútbol, ¿no? O deportivos, ¿no? A ratificar ya decisiones tomadas anteriormente. Y la verdad, esto sí reafirma un poco más el mamarracho de cómo se está desarrollando la liga. Así es. Bueno, para terminar, Alejandro, vamos a darle el tema del formato como tal. A ver, es simple. Para que la gente te lo vamos a hacer muy simple. El que gane en la apertura y clausura, y si encima es primero el acumulado, automáticamente es campeón nacional. Como le pasó a la U, por ejemplo, el año pasado. El problema acá empieza. Si, por ejemplo, vamos a contar. Si el ganador de la apertura y el clausura, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Alianza gana la apertura y luego gana la clausura. Ok. Pero si ambos no quedan, a ver, por ejemplo, pongamos que Alianza gana la apertura, pero hace un terrible clausura y queda cuarto en el acumulado. Queda cuarto. Y quizás la U gana el clausura, pero hace un pésimo apertura y queda segundo en el acumulado. En todo caso, pasaría a jugar el primero en el acumulado, que vamos a poner lo que sea Cristal, con el ganador de clausura, que sería la U, y el ganador de apertura, que es Alianza, pasaría a jugar con el tercero del acumulado, que vamos a poner que sea Melgar. Claro, se disputan las semifinales entre, como digo, sería el primero del acumulado con el ganador de clausura y el ganador de la apertura con el tercero del acumulado. De ahí sale, obviamente, el ganador de ambas llaves juega partidos de ida y vuelta y de ahí sale el campeón nacional como tal, ¿no? Ahora, definitivamente, en este ejemplo, si Alianza queda primero el acumulado, definitivamente pasa directo a la final y la U tendría que ser ganador de clausura, que quedaría segundo el acumulado, pasaría a jugar con el tercero el acumulado, que podría ser Cristal, juega una semifinal y de vuelta y él les espera la final. Y viceversa. Sí. Viceversa si es que fuera el caso con la U, ¿no? Sí, Milovan, de verdad que, a ver, yo entiendo la razón por qué lo hacen, entendiéndose que parecía un poco más el campeonato. Pero yo les voy a dar un consejo a mis amigos tanto de la Liga 1, Federación y el Euromax de Yapa. No tienen que adelantar las fechas primero. Por ejemplo, yo digo que la fecha 7 probablemente sea la última fecha de, digamos, que se juegue el torneo porque de ahí viene la para de la selección. Es correcto. Entonces, de la fecha 7 en las 1 y 7 se tiene que jugar sábado, domingo, sábado, domingo, sábado, domingo. Cuando regresan, que es probablemente en abril, igual, sábado, domingo, sábado, domingo. Porque, ¿cuál es el problema, Milman? Si la liga empieza a adelantar, como pasó el año pasado, algunos partidos a mitad de semana, que se jueguen miércoles, domingo, miércoles, domingo, domingo, miércoles, domingo, claramente va a haber una amplia distorsión del torneo, o sea, se va a reducir el mes. Yo como veo la composición de este torneo y tomando en cuenta que Perú no tiene ningún equipo en el Mundial de Clubes, el torneo debería acabar quincena de junio. O por ahí, en todo caso, para la primera fecha de junio y las dos últimas se juegan después de la quincena porque también hay ahí eliminatoria en junio. Debería el torneo cerrarse en junio. Fines de junio debería jugarse la fecha 19. Debería, si se juega sábado y domingo. Pero si van a estar adelantando fechas, me parece que ahí sí es contraproducente porque achicas la cantidad de meses y luego tienes creando esto que la verdad no se entiende mucho. O sea, no sé si los que nos estén escuchando nos hayan entendido que si el ganador de la apertura de clausura no queda primero, está segundo, tercero, tiene que jugarse un playoff con el primero, el cuarto, ¿no? Y que es más, en una de las cartas que salió de un acuerdo que se hacía entre el 90 y los clubes, salía ahí que entonces el ente supervisor, entiendas, la federación o alguna subentidad de esta, debe regular, ¿no? Que se cumpla cabalidad de estas fechas. Entonces, la verdad me lo va un poco complicado. Yo espero sinceramente que, insisto, no adelanten las fechas del torneo, lo jueguen todo fin de semana, van a ver que van a llegar a finales de noviembre. Si eventualmente hay un campeón de apertura y clausura, sus playoffs en diciembre, y si hay campeón absoluto, bueno, el torneo debería acabar, como lo digo, finales de noviembre, inicios de diciembre, ¿no? Respetando fechas FIFA y lo demás. Esperemos. Así es, así es. Bueno, ha sido un video largo, pero yo creo que es necesario para explicarle a la gente que todo lo que tiene que ver con el sorteo de la Liga 1, con el formato, con el tema de Nacional y de Ayacucho, y de todos los panoramas que pueden haber al final de cuentas, ¿no? En este torneo tan desorganizado, pero bueno, es nuestro torneo que es la Liga 1 2025, ¿no? Así que nada, a esperar a que inicie el campeonato y mientras tanto pueden seguirnos en nuestras redes, estamos en Entre Hinchas como en Instagram,
Facebook, Twitter, Twitch, YouTube, TikTok, entre otros. Así que no dejen de seguirnos, de darle like, de compartir y de suscribirte a nuestro canal, en este caso de YouTube. Un abrazo grande, soy Melovan Virne y con Alejandro Céspedes hemos analizado el sorteo de la Liga 1 2025. Hasta otra oportunidad. Cuídense mucho. Chao.